Vamos a contactarnos con nuestro invitado de hoy. Denme unos segundos. Ahí está. Dejen conectar. Creo que ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, se conectó inmediatamente. Sí, Qué estamos bien, qué bien. siempre puntual. Muchas gracias. Sí. ¿Isham o Isam, Isam? Isam, Isam, sí. Isam. No sé, Isam, te doy la bienvenida aquí a esta conversación. Ujú. Generalmente tenemos a deportistas y la idea también es ampliarlo hacia también personas que se dedican al deporte de Ujú. contacto. Vamos a hablar un poco sobre tu carrera. Tú lo especificaste bien en tu historia de Instagram, cómo vamos a ir parcelando esta Sí, conversación, así que y esto es increíble, así que muchas gracias por conversar junto a nosotros. Y Sam, sí. no, agradecido de la oportunidad de conversar, hablar un poquito de la experiencia que uno va teniendo con los deportistas y que quizá algo de lo que se habla hoy día le sirva a más de algún entrenador o los mismos deportistas que se puedan conectar. Así que encantado de poder acá colaborar. Muchas gracias. Así que le damos también la bienvenida a todos los que se van conectando y también que vayan formulando preguntas porque es como la oportunidad que tienen para que un experto pueda ir respondiendo una de sus inquietudes. Así que muchas gracias, Isam, por ahí. Hay harta gente que ya se está conectando y, y saludándote, Isam, esta noche. Isam, vamos a iniciar entonces aquí esta conversación. ¿Cómo llegaste tú a conocer los deportes de contacto? ¿Cuál fue tu primer, valga la redundancia, contacto con este deporte? Mira, cuando estudiaba mi carrera pregrado en la universidad, tuve varios ramos prácticos, por así decirlo, y tuve de deporte de combate, y te diría que ese fue como el primer gran acercamiento, que tuvimos que ir a entrenamientos de karate, de lucha, y básicamente conversar con los entrenadores, ver cómo programan su entrenamiento, su sistema de planificación. Entonces, básicamente, como desde el lado teórico, ese fue mi primer acercamiento de la mano de la universidad. Y ahí entonces empezaste con karate, dijiste. Sí, pero más que nada como parte de un ramo de la malla de la U. Te Ya. diría que recién en el año 2019 ya tuve como al primer deportista que comencé a entrenar a fines del 2019, inicio del 2020 más o menos. Pasó que Ya. yo entrenaba algunos deportistas en el CEO, en el Centro de Entrenamiento Olímpico, Ya. y de repente cuando ya me había ido de vacaciones, me llega un mensaje de una persona, Joseto Garrido, que me Ya. escribió diciendo que estaba buscando un preparador físico porque quería comenzar como a profesionalizar mucho más su carrera. Entonces, él llegó a mí por un compañero que le comentó que yo estaba entrenando a deportistas y ahí con Joseto de a poco pude ir mostrando mi trabajo. Gracias a Dios fue teniendo muy buenos resultados y ahí de a poco ya me fui metiendo de lleno en lo que son los deportes de combate. Oye, Isam, perdón, este primer inicio, me imagino que hubo algo que te cautivó a diferencia de los otros deportes, porque me imagino que tuviste que ver también con fútbol, con Claro, básquetbol, natación, por lo sí, sí. pero ¿qué hizo esta rama de los deportes que te cautivó mucho más y dijiste por aquí voy mejor? Yo creo que fue porque las cosas se empezaron a dar de a poco solas. No fue como que algo que lo buscara yo, que diga, ya quiero trabajar en deporte de combate y me voy a meter de lleno, sino que fue algo que se fue dando de a poco, a través de mostrar mi trabajo con Joseto, después se fueron integrando de a poco compañeros de él. En ese tiempo estaba la escuela de Brutal Striker, cuando Ya, entrenaban todos juntos kickboxing, y después, por ejemplo, se sumó la Yaque, Jacqueline Ayala,
también llevo harto tiempo trabajando. Y yo creo que eso fue, darme cuenta que las cosas se estaban dando solas y decir que Ya, por acá va el camino. súper. Oye, ya te metiste en este mundo del deporte de contacto, fuiste conociendo. ¿En algún momento lo practicaste tú como deporte, aparte de ser entrenador? Lo más cercano que hice en la universidad fue un par de clases de esgrima que tuvimos que hacer ahí con un amigo que parece que estaba conectado. Y los otros acercamientos han sido netamente ya con los chicos en el gimnasio. El mismo Killer de repente me ha tomado un par de focos, o Joseto también, me acuerdo que una vez me afirmó un poco, pero ya son lo que es boxeo y de vez en cuando con los chicos cuando da tiempo y cuando pueden acompañarme también. Súper. Oye, entonces, has nombrado hartas personas que hemos nosotros biografiado aquí en Voice Deporte, que tú estás o conoces, los has entrenado y todo eso, has tenido contacto con ellos. ¿Cómo fue, en la perspectiva ya un poco más global de Santiago, lo que se está trabajando a nivel cierto deportivo como entrenadores en el deporte de contacto? ¿Hay como una organización, un grupo, o cada uno trabaja por sí mismo, solo? ¿Cómo funciona esto? La verdad, de lo que respecta de mi lado, que, bueno, me considero entrenador, pero ejerzo como preparador físico, ¿cierto? De varios equipos Ya. que te voy a ir comentando, pero no en lo que respecta a cada uno habiendo su trabajo de manera personal, como lo lleva con el equipo, con el grupo de deportistas que tengo. No, creo que falta de repente un acercamiento de varios colegas que nos dediquemos a lo mismo, que trabajamos con varios deportistas que son bien activos en el medio, tener alguna instancia o charlas para conversar acerca del entrenamiento. Creo que cada uno tiene cosas importantes que sumar desde su experiencia y que pueden ser de gran ayuda a cada uno de nosotros. Ahí vamos a decir a los que se van conectando que pueden hacer sus preguntas también a Isam. Dice que ahí Joseto dice se escucha Sí, mal. Yo voy pagando mi micrófono cada vez que tú hables, por si acaso, es por retorno, ¿ya? Eh, a ver, habla, di uno, a ver por ahí se escucha mejor. si pudieran responder los demás. Bueno, ahí vamos viendo en el camino. Oye, Isam, cuando ya ingresaste, empezaste a entrenar, tú eres preparador físico, ¿notaste algunas falencias que habían en los deportistas? ¿Encontraste aquí un nicho donde tú dijiste aquí falta mucho por trabajar y vamos a ver qué podemos hacer acá? Sí, la verdad es que me encontré con bastantes cosas. Ahí, chiquillos, vayanme diciendo si se escucha bien. Que de a poco lo he ayudado quizás a corregirlas. En los deportes de combate todavía está como muy inserto el tema de entrenar un poco a la antigua, de quedar cansado a morir, de todos los entrenamientos al máximo, prácticamente de matarse de lunes a lunes. Entonces, una de las cosas que más fui de a poco implementando con ellos es la importancia que tiene la recuperación, los procesos de recuperación, que no todos los días pueden ser igual, que van a haber pequeñas ondulaciones durante la semana, ir un poco cambiándole esos hábitos que están muy arraigados, ¿cierto?, en los deportes de combate. Con la yaque fue algo que me costó harto trabajar, porque la yaque por sí es muy buena para entrenar. Aparte que ella viene del servicio militar desde muy joven, entonces tiene eso inserto de entrenar siempre a su máximo y todo. Entonces, de a poco uno, a largo plazo, cuando me toca evaluarlo, hacerle distintas evaluaciones, van dándose cuenta que optimizando los procesos de recuperación, durmiendo bien, de repente si para determinado día tenía propuesto hacer, no sé, determinado tipo de trabajo y veo que el deportista está cansado, lo ajustamos. Más que nada eso, ser un poco más flexible con los entrenamientos
para que ellos estén muy bien y no tengan ese sobreentrenamiento que suelen tener muchos los deportistas, como te digo, por esa forma de entrenar muy antigua que suelen tener. Oye, Sam, tú la semana pasada publicaste en las redes sociales que has publicado un artículo, ¿cierto?, con un tema en específico con otros especialistas. Ujú. Pero antes de hablar sobre este artículo en particular, ver un poco el estado de la cuestión del asunto, es decir, qué se ha trabajado a nivel teórico en Chile con respecto al boxeo, al kickboxing o a cualquier deporte de contacto. ¿Cuál fue tu primer encuentro con eso? Eh, en Chile, en general, en cuanto a los artículos e investigaciones que hay, son pocas. Por ejemplo, en boxeo, si no me equivoco, no hay más de 2, 3 estudios que se hayan hecho para investigar, no sé, el perfil físico, el perfil fisiológico, ver cuáles son los niveles de fuerza, cómo es el deportista chileno de boxeo. Entonces, me di cuenta de que hay harto terreno por el cual se puede avanzar y de hecho por ahí tengo pretendido hacer algo más adelante, de estudiar más lo que es el perfil físico y fisiológico de los deportistas chilenos, que como te digo, en general hay muy poco, a diferencia de lo que hay en otros países. Por ejemplo, en Brasil tienen un centro de investigación tremendo y tienen muchos estudios de cuáles son los valores que tienen sus deportistas, los comparan con los que tienen otros deportistas de élite. Entonces, siento que falta todavía un poquito más en ese sentido de investigar por ese lado. Oye, pero eso da una oportunidad gigante de trabajo, de investigación, formar equipos, así como ya lo formaste ahí en el artículo, para ir haciendo estas investigaciones que pueden ser muy provechosas para los deportistas. Probablemente no todos y todas lean inglés en los artículos, pero de alguna u otra forma la comunicación, el diálogo con los deportistas se va entregando igual esta información y se va repartiendo y compartiendo con todos y todas y se va aprendiendo. Cuéntanos un poco ahora sobre el artículo. ¿Qué quisieron investigar? ¿Cuál era su hipótesis de investigación? Y más o menos a qué llegaron. Bien. Eh, la idea del artículo surge un poco de lo que fue mi tesis, que tenía como objetivo conocer cuáles eran los efectos de los programas de entrenamiento de la fuerza en deporte de combate olímpicos. Eh, Esa tesis la quisimos llevar al artículo y para eso hubo que hacerle muchos cambios, muchos. Prácticamente tuve que hacer otra tesis porque cambió todo. Es una revisión sistemática, entonces una de las cosas que había que hacer es tener algunos criterios de selección, de inclusión y de exclusión. Entonces, por ejemplo, en la tesis teníamos solamente artículos experimentales, que eso significa que solamente incluimos artículos que hayan realizado algún programa de entrenamiento, que hayan tenido un grupo que aplicaron el entrenamiento y otro que no lo aplicaron, que es el grupo control, para ver si el programa de entrenamiento de verdad fue efectivo. Entonces, en este artículo, eso se eliminó y incluimos todos los artículos que tuvieran o no tuvieran grupo control. Entonces, de 8 artículos que tuve en mi tesis de esa investigación, ahora quedamos con 20. Y esos 20 artículos, bueno, había que leerlos a texto completo, hacer un montón de cosas. Y la búsqueda fue bien grande. De hecho, si no me equivoco, la búsqueda inicial tuvimos como 3.300 artículos. Y de eso, todos esos artículos, uno va aplicando pequeños filtros. Por ejemplo, uno va filtrando por el título y dice, ya, esto no tiene nada que ver. O se lee el resumen, no, esto tampoco. O ahí ya uno se va fijando netamente en los criterios de inclusión que tenían las investigaciones. Entonces, el artículo tenía como objetivo identificar los programas de entrenamiento de la fuerza muscular en el perfil físico de deportistas de deporte de combate olímpico, en una revisión sistemática. Entonces, como te comentaba, en esos 20 estudios, nosotros ya sabíamos que iba a ser beneficioso, es algo que se sabe, pero en realidad nunca se había investigado.
no había ningún artículo que haya investigado los efectos que tiene la fuerza, ¿cierto?, en el perfil físico de deportista de deporte de combate olímpico. Entonces era necesario estudiarlo, era necesario hacer esta revisión para de ahí seguir avanzando con nuevas investigaciones o nuevas líneas ahí que se puedan hacer. Si no me equivoco, eran 7 artículos de judo, 5 en boxeo, 5 en karate, 1 en wrestling o lucha olímpica, y de taekwondo no encontramos ningún artículo que cumpliera con los criterios de inclusión. Y bueno, a modo general, resultados beneficiosos en distintas acciones específicas propias del deporte. Por ejemplo, en el boxeo, después de un programa de entrenamiento de 4 semanas, con intensidades desde el 20 hasta el 80% de la repetición máxima, y se encontraron, ¿cómo se llama?, mejoras en el jab, en distintos golpes como los cruzados, ganchos. Entonces eso está bien detallado ahí en la investigación, y básicamente lo que más podemos resaltar es confirmar que el entrenamiento de la fuerza a través de un distinto espectro de cargas, ya sea con cargas ligeras o cargas altas, con un mínimo de 4 semanas, de 2 a 3 sesiones semanales, puede generar adaptaciones positivas para los deportistas en deporte de combate olímpico. Esa es como la gran conclusión que podemos hacer. Oye, en esta investigación se tomó, no sé, algún rango de edad, solo hombres, solo mujeres, ¿cómo es El, eso? el rango de edad fue de 18 a 35 años, y sexo femenino y masculino. Tuvimos solamente un estudio con muestra femenina y también fue resultado positivo. De hecho, ese fue uno de los filtros que cambió todas las cosas también, porque en mi tesis, cuando hicimos esa investigación, teníamos muchos artículos. De hecho, ahí teníamos varios de taekwondo, pero eran todos menores de edad, de, no sé, 13, 15, 16 años. Entonces, ahora al poner ese criterio de inclusión, cambió totalmente el número de artículos. Oye, ¿este programa de entrenamiento para un chico de 18 y para otro de 35 cambia de alguna forma o se puede hacer una adaptación general para todos? No, por supuesto que cambia. Depende mucho de la edad, como bien tú dices, de la experiencia de entrenamiento que tenga, cuántos años lleva realizando entrenamiento de fuerza, si es su primera vez o si ya lleva muchos años. Cambia todo. Una de las cosas muy importantes que hay que hacer en cuanto al entrenamiento deportivo es la individualización de cada deportista. Cada deportista es diferente, aunque muevan los mismos pesos, aunque tengan evaluaciones similares, son un mundo distinto. Entonces, sí que cambia la dosis de entrenamiento que se le puede aplicar a esos deportistas. Aquí una pregunta desde la ignorancia absoluta. Cuando uno, no sé, entrena cada vez con un aumento de peso relativamente, subiendo de nivel durante el tiempo, ¿eso significa un aumento de fuerza en un golpe posterior o no es necesario la cantidad de peso que se va acumulando en el camino, sino más bien el trabajo del cuerpo sin peso? Sí, lo que pasa es que hay un par de estudios que te dicen que los sujetos con mayores niveles de fuerza tienden a tener un mejor rendimiento en su deporte. Eh, pero en realidad depende de muchos factores, no necesariamente porque un deportista sea muy fuerte en, no sé, en un press banca, en una sentadilla, va a lanzar los golpes fuertes o va a ser, va a tener un rendimiento óptimo en su deporte. Hay dos cosas muy importantes que, tratando de explicarla de manera fácil, es la curva fuerza-velocidad y la curva fuerza-tiempo. Y todas las acciones deportivas se encuentran dentro de esas dos curvas. En los deportes de combate, las acciones como golpes, patadas o incluso algunos derribos o proyecciones de deportes como judo o lucha se encuentran bajo los 250 milisegundos. Entonces son acciones muy rápidas
en las cuales tú tienes que aplicar la fuerza en ese periodo corto de tiempo. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener a un deportista que, no sé, levanta 100 kilos en press banca, pero por darte un ejemplo, el golpe jab que tira en 100 milisegundos lo hace con una fuerza de 1000 newton, y tiene otro deportista que levanta, no sé, 50 kilos en el press banca, pero es capaz de aplicar mucha más fuerza en ese periodo de tiempo. Entonces, el rendimiento deportivo se explica mucho más por la fuerza que tú eres capaz de aplicar en el tiempo que duran tus acciones deportivas, más que por el peso que puedas levantar, aunque sí tiene cierta relación. Pero ahí está esa como controversia que te digo, que no necesariamente por levantar más peso vas a pegar más fuerte o vas a ser más ágil o hábil para tu deporte. Oye, entonces la velocidad acá es fundamental para poder tener un buen rendimiento, en este caso de los derribos, los golpes. ¿La alimentación también estuvo dentro de tu Ah, estudio o no se abarcó? no, la alimentación no. Nosotros solamente investigamos los programas de entrenamiento que tenían como objetivo desarrollar la fuerza muscular, pero la nutrición no la estudiamos, no. En ese estudio, ¿cierto? Que es un programa, o sea, analiza los programas de entrenamiento de distintas ramas del deporte y llegan a conclusiones, ¿cierto? Esto, cuando lo ves en la realidad, ¿se trabaja similar, parecido, o falta mucho aún por trabajar y llegar a lo que ustedes postulan en el artículo? Sacaste justo un tema que tengo pensado averiguar. Así que yo creo que pronto voy a necesitar ahí la ayuda de todos para masificar algo que vamos a hacer que tiene como objetivo precisamente estudiar eso. Pero a rasgos generales, yo te diría que sí. Yo te diría que sí, incluso a veces me doy cuenta que a algunos entrenadores o preparadores físicos le da un poquito de miedo o cosa cargar al deportista que entrene pesado. Pero la verdad es que cuando tú periodizas bien el entrenamiento y tienes en consideración todas las variables que pueden afectar, no es un problema. Obviamente todo va a depender de la fecha de competición que tenga el deportista, porque uno, en base a la fecha de competición que tenga, realiza toda la planificación del entrenamiento. Pero sí, yo diría que a rasgos generales se trabaja de manera similar a las recomendaciones que pudimos intuir del artículo, pero lo vamos a averiguar. Súper. Oye, ¿cuál es tu recomendación, ahora un poquito más fuera del artículo quizás, de periodos de tiempo de entrenamiento para una persona que se está iniciando en el deporte de contacto? Hay mucho video, uno se puede perder en los videos, que es lo más rápido y simple para poder saber cómo iniciar los entrenamientos, que te dicen 2 horas en la mañana, no sé, 2 horas en la tarde, 2 horas antes en la noche, hacer como 3 entrenamientos diarios. Hay una cantidad de información que uno se pierde. ¿Cuál sería tu recomendación para los que inician? Eh, la primera recomendación sería no sobreentrenarse. Si son personas que están practicando por primera vez el deporte, obviamente tienen que ir de forma progresiva, aumentando la intensidad y el volumen de su entrenamiento, que siempre se ayuden de profesionales. Acá los profesionales en Chile de deporte combate cada vez van en aumento. Hay mucha gente que se está especializando, entonces que siempre se rodeen de profesionales para resolver las dudas que tengan. Y en cuanto a lo que es la preparación física o el entrenamiento de fuerza y acondicionamiento para una persona que está recién iniciándose, basta con 2 a 3 sesiones semanales de entrenamiento que realicen. Mira qué interesante, de 2 a 3, súper ahí para aquellas personas que están viendo, que van a ver después este video. Lo anoten, dejamos aquí también que pueden preguntar los que se van conectando. Se van saliendo y conectando muchas personas, pero si
Si se pueden hacer sus preguntas, aprovechen aquí al experto que nos podría, ¿cierto?, a esclarecer alguna de sus dudas. Tenemos los entrenamientos para personas que están iniciando. Ujú. Ya los profesionales, los que están en competencias ya nacionales e internacionales, se vienen los Panamericanos acá este año en Santiago, el próximo año vienen los Juegos Olímpicos, el 2024 en París, ahí hay problemas todavía con el boxeo, si va a ser incluido o no incluido en los Juegos Olímpicos, es un debate todavía que se nos escapa de las manos, pero para este tipo de deportistas, la, el trabajo que deben realizar diario, ¿está más involucrado en la cantidad de pesos que tienen que ir en aumento o va dirigido ya hacia la velocidad, hacia la estrategia, hacia la técnica? Eh, la verdad es que con deportistas ya de alto rendimiento, eh, ellos entrenan prácticamente de lunes a viernes o de lunes a sábado, 2 o 3 veces por día. Entonces, ¿cómo se llama? Va a depender de las evaluaciones que uno le realice al deportista. Por ejemplo, otro de los deportistas que entrena también es Víctor Valenzuela, es Psicosis. Entonces, él es una persona que entrena de lunes a sábado, 2 a 3 veces por día. Eh, y una de las cosas que, por ejemplo, yo estoy trabajando con él es aumentar un poco más sus niveles de fuerza de tren inferior, porque su fuerza de tren superior ya está en los niveles que tienen los atletas de MMA profesionales de nivel elite. Y eso uno lo sabe a través de los distintos artículos que hay publicados, que es muy importante, ¿cierto?, estudiar el perfil físico y fisiológico del deporte que uno está trabajando, porque ve cuál es como la meta, entre comillas, donde físicamente uno tiene que llevar al deportista. Entonces, por ejemplo, con él estamos priorizando el aumento de fuerza de su tren inferior, mantenemos un poco lo que es su fuerza de tren superior y realizamos más trabajos de fuerza explosiva o de potencia. Con Zico, por ejemplo, lo que es la preparación física, con él realizo una periodización ondulada, donde en palabras simples, un día es fuerte, un día intermedio y otro día muy ligero. Entonces eso facilita mucho su recuperación y en general con varios otros deportistas que lo he aplicado, le ha ayudado bastante, porque en general el ser humano es ondulante, no siempre uno tiene la misma fuerza todos los días y la periodización ondulante encaja bastante bien en los deportes de combate, sobre todo cuando tienen muchas competencias cercanas. Y Sam, si nos pudieras dar unos 2 o 3 mitos que hay o que circulan con respecto a la preparación física, que pudiéramos decir acá, eso es mentira, no lo hagan, no lo sigan. No sé si se te ocurre alguno ahora. Eh, Está instaurado mucho que el deportista de combate solo corriendo va a rendir bien. Creo que ese es uno de los grandes mitos que hay, y eso también viene mucho de las películas, ¿cierto? De Rocky, que se ve ahí corriendo en la carretera, no sé cuántas horas, cuántos kilómetros, incluso días antes de una competencia, y eso en la vida real jamás va a ser así, si no el deportista va a llegar liquidado a competir. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que descartar es el exceso de endurance, el exceso de entrenamiento cardiovascular, que si bien es muy importante en el boxeo, de hecho hace un par de días salió el estudio de un profesor, que es Emerson Franchini, que es uno de los mayores investigadores en deporte de combate, y él realizó una revisión acerca de los sistemas energéticos de cada deporte de combate. Y ahí en el boxeo amateur, él muestra que es más de un 80% aeróbico, pero no por eso
los deportistas van a salir a correr de lunes a sábado, 2, 3 horas. También hay que recordar que es un deporte intermitente y que es de fuerza explosiva. Y lo que suele pasar con el exceso de endurance o el exceso de entrenamiento aeróbico es que van en detrimento de lo que son las fibras 2X o las fibras explosivas, que son las que predominan en las acciones del boxeo. Entonces va en contra un poco de la fisiología muscular que implica ese deporte. Por eso hay que periodizarlo de buena manera y no incurrir en el exceso de correr tanto. Esa periodización, más o menos, ¿cuánto sería? ¿Una vez a la semana? ¿Dos No, veces? no, ¿O depende de las distancias que se corren? hay va a depender de cómo tú encuentras al deportista. Como te digo, todas las acciones que uno realice o tome con el deportista son en base a evaluaciones que uno aplica. Pero en lo que es mi experiencia y lo que trabajo con deportistas, ellos realizan en general entrenamientos de HIIT o lo que les toque 2 a 3 veces por semana. La fuerza, mira, por lo general entrenan pesas, lo que es la fuerza lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves, y algunos incluso los sábados realizan ese tipo de trabajo que va con ese objetivo de mejorar la capacidad aeróbica de los deportistas. Quizás para ya ir culminando un poco esta conversación, agradecerte el tiempo de poder explicarnos algunas cosas sobre el deporte de contacto. Ahí tú nos has explicado súper bien de qué trata tu artículo y bueno, el artículo es el inicio de otra investigación que ya se viene, que quieres ahí tú analizar y van a venir muchas más. Pero todo esto va colaborando, ¿cierto? Y va formando una bibliografía importante para el quehacer de los entrenadores y aquí en Chile. Pero imagino que ya tenemos los mitos, ¿cierto? Hay ciertos mitos que dan vuelta con respecto a los entrenamientos, pero ¿qué estaríamos haciendo bien? O están haciendo bien los entrenadores y los deportistas, que es un plus que probablemente no sabían a través de artículos, ni de investigación, ni de libros, pero lo están haciendo bien. Yo creo que una de las cosas que se puede destacar, voy a dar como ejemplo el boxeo, que es donde tengo a varios deportistas. Eh, por ejemplo, hay los entrenamientos que hace el profe Hernán Gauto, que también estoy con él ahí en el gimnasio Dragon Fire, con Killer también. Eh, Puede que él no lo haya sabido en su momento, pero varios de los entrenamientos que hace con los boxeadores son prácticamente sit en saco. El sit es Sprint Interval Training. Entonces son grandes volúmenes de golpes en periodos cortos de tiempo con obviamente un tiempo de recuperación. Y la verdad es que hay un artículo que no incluimos en esta revisión porque no era de fuerza, pero básicamente era de eso. Era lanzar golpe al saco con una determinada estructura temporal que va a depender del tiempo de trabajo y el tiempo de pausa que tengan las acciones del deporte. Y los resultados eran muy favorables. Y eso tiene mucha relación con lo que es la fuerza específica del deporte. Creo que más allá de las pesas, más allá de todo eso, no hay nada más específico y útil que practicar tu propio deporte, sobre todo cuando estás haciendo ese tipo de trabajo y lanzando a máxima intensidad, cuando todos tus golpes los lanzas al máximo. Es un entrenamiento, un tipo de entrenamiento que se aplica bastante en los deportes de combate, de striking, y tiene resultados positivos. Y eso lo realizan bastante ahí los chicos en el gimnasio. ¿Alguna ventaja que tú puedas descubrir o resaltar acá con los sparring? ¿Son recomendables los sparring Sí, para los sí, deportistas? obvio.
son muy importantes. El tema y el problema que de repente pasa o que me ha tocado a mí observar es que no se suelen programar de acuerdo a algún nivel de intensidad, sino que son todos los sparring fuertes a morir. No es así en todos lados, pero en general me ha tocado ver mucho eso, que todos los sparring son a matar y no es así. La verdad es que hay que periodizarlo, cada sparring tiene que tener un objetivo y es muy importante porque es lo más cercano previo a la competencia que tú puedes realizar. Me ha pasado que he tenido deportistas que han tenido que competir y han tenido falta de sparring y la verdad es que no le ha ido muy bien porque se ha notado. Entonces sí, sí que es muy importante, pero siempre periodizados, que cada sparring tenga un objetivo, un nivel de intensidad y no sea siempre todo a matar. Finalmente, Isam, para ir culminando ya esta entrevista, agradeciéndote nuevamente el tiempo para poder explicarnos muchos temas, eh, ¿cuál es tu recomendación para todas y todas aquellas personas que quieran dedicarse a la investigación propiamente tal sobre los deportes de contacto? Y también, ¿cuál es tu perspectiva o tu mirada sobre las investigaciones que se están realizando actualmente? ¿Hacia dónde va dirigido el estudio? En lo que respecta a la investigación, no sé si habrá alguien que quiera dedicarse a esto porque es muy complejo. Por darle un ejemplo, el proceso de la realización de este paper, artículo que hice junto a varios profesores, pasó por un periodo súper extenso de revisión. Aparte de cuando ya lo tenía terminado, lo revisaron cada uno de los otros autores y me daban sus retroalimentaciones. Después uno lo envía a la revista. La revista no es gratis. Para poder publicar este artículo fueron más de 2 millones de pesos, pero eso se paga ahí con las universidades que colaboran y todo eso. Y es bien duro, la verdad, porque nosotros ya pensábamos que teníamos listo el trabajo, lo enviamos y generalmente en la revista se hace una revisión por pares, que tu artículo lo revisan 2 o 3 investigadores, que tú no sabes quiénes son. Y resulta que en nuestro artículo hubieron 5 revisores y lo normal es siempre 2 o 3. Entonces fue bastante dura de ahí las críticas que de repente le hacían al artículo, aunque fue solamente un revisor que nos anduvo matando ahí y que después le contestamos y como que la seguía porfiando cuando ya teníamos los 4 vistos buenos de los otros revisores y después ya lo terminó aceptando. Entonces es un trabajo muy, muy detallista, de leer mucho, de leer harto, pero sin duda hace que uno también se mantenga siempre actualizado acerca de lo que va saliendo. Entonces, si hay alguna persona interesada o quiera colaborar en algo, no tengo ningún problema en conversar con él, en ver qué se puede hacer. Siempre es bueno recibir ideas buenas. Y la otra pregunta, si me la puedes repetir, por favor. ¿Cuáles son las perspectivas que se están trabajando? ¿Qué es lo que está como de moda, ¿cierto? Con respecto a los estudios del deporte en contacto. Eh, Últimamente se están haciendo más revisiones comparando el perfil físico de algunos deportes. Por ejemplo, si no me equivoco, hace poco también salió un estudio que investigaba el perfil físico de deportistas de Muay Thai con MMA. Se está tratando como de investigar cuáles son los factores más relevantes que te ayudan a mejorar tu rendimiento, ya sea desde el lado técnico, físico. Entonces hay varias investigaciones tratando de descifrar, como te decía, cuáles son esos aspectos físicos o técnicos
más relevantes a la hora de mejorar el rendimiento de los deportistas. Eso también de la mano con que siempre van saliendo nuevos estudios acerca del perfil físico y fisiológico de distintos deportes de combate o de deportistas de X país. Eso siempre va saliendo. Y últimamente también está aumentando harto la tendencia acerca de averiguar cómo están entrenando los entrenadores la fuerza en distintos deportes. Entonces ahí se aplican algunas encuestas y se saca una visión global de cómo entrenan los deportistas de X deporte de X país. Eso también ha ido bastante en aumento ese tipo de investigaciones. Muchas gracias, Sam. Si alguien quiere contactarte, ¿cómo te encuentra? Si te quiere como entrenador, preparador físico, ¿cómo llega a ti? Bueno, creo que ahí está mi Instagram. En el en vivo me pueden escribir. Siempre estoy abierto a entrenar deportistas, pero obviamente soy un poco mañoso con algunas cosas que son obvias, que es que sean responsables, que, que se dejen ayudar y obviamente que sus objetivos vayan de la mano con los actos que ellos van teniendo. Que si quieren, no sé, ganar algo, que sus actos vayan en concordancia con eso. De repente ahí algunos chicos me hacen pasar rabia, pero ahí hay que, uno igual está para eso, para tratar de enderezarlo, pero mientras cualquier deportista que sea, da lo mismo el nivel competitivo que tenga, pero mientras sea responsable y cumpla con todo lo que tiene que hacer un deportista, no hay ningún problema y estoy abierto para entrenar a cualquier deportista. Muchas gracias. Ahí nos manda unas bendiciones de 1501 oficial, que es desde Cuba, un boxeador. Le mandamos saludos también a todos y todas que se han ido conectando. Uh-huh. Te agradecemos por conversar con nosotros y esperamos que nos volvamos a encontrar en una próxima entrevista. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.